digamos que vamos a trabajar en ese sentido, ¿cierto? Tener o comprender esas funciones que son primordiales a la hora de trabajar con Excel y que eso sea producto de que ustedes más adelante puedan hacer trabajos más complejos en el programa. Entonces, les voy a compartir, ¿listo? Eh, aquí el ejercicio de la clase anterior, ¿cierto? Entonces, yo en este caso no lo voy a convertir en tabla para que no me copie las fórmulas en todas partes. Yo aquí ya las tenía copiadas, ¿listo? Eh, lo primero que debían hacer era convertir en formato de tabla este rango de celdas que tenemos acá. Ustedes saben ya que, por ejemplo, con control T y dándole aquí a aceptar, se genera el formato de tabla, ¿no es cierto? Entonces, ese era como el paso más sencillo y pues la idea era que ese formato de tabla les ayudara en como en agilizar ese proceso que estamos haciendo de las fórmulas, ¿no es cierto? En este caso, entonces, tenemos por este lado de acá que para cada una de las facultades había una ciudad en específico, ¿cierto? Entonces, digamos que el resultado de la facultad estaba enlazado con la ciudad. Tenemos la medicina, para Bogotá era derecho, para Cali era arte y para Neiva era ingeniería, ¿cierto? Entonces, en este caso, debíamos generar un condicional sí dentro de otro condicional sí. Entonces, para escribirlo, lo vamos a hacer, aquí están viendo el ejemplo, ¿cierto? Pero yo lo voy a volver a escribir para hacerlo paso a paso. Entonces, siempre empezamos con el igual, vamos a decirle que vamos a hacer una función sí, ¿listo? Esa función sí tiene una prueba lógica, o sea, la condición que vamos a poner, un valor verdadero si se cumple la función, si se cumple la condición, y un valor si falso si no se cumple la condición. Entonces, en este caso, siempre debemos seleccionar la celda que tiene la ciudad. En el caso del formato de tabla, no les aparece el nombre de la celda, sino que les aparece @ciudad, ¿cierto? Como enlazado a que está en la columna que tiene los datos de la ciudad. Pero básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Es seleccionar la celda que tiene la información, darle un igual, y en este caso, entonces, el primer caso sería, si esa celda es igual a Medellín, ¿cierto? Lo va a copiar igual, sin tilde, lo va a poner así, vamos a cerrar las comillas y le voy a poner un punto y coma. ¿Listo? Miren que automáticamente, si ustedes lo ven aquí abajito, se ha pasado el valor si verdadero. O sea, si es igual a Medellín, ¿qué debe salir? Entonces, entre comillas, pondríamos el valor correspondiente a Medellín, en este caso, medicina. Cierro las comillas, voy a poner aquí otro punto y coma, y vamos a generar después de este punto y coma, no vamos a poner un valor sí falso, sino que vamos a generar otra función sí dentro de la función sí que ya teníamos. Y vamos a cumplir otra condición. Entonces, nuevamente, la celda de la ciudad, si es igual, entre comillas, a Cali, listo, voy a cerrar aquí las comillas, voy a poner un punto y coma, le voy a decir que si se cumple la condición de Cali, nos aparezca en este caso arte, cerramos comillas, volvemos a abrir un punto y coma, seleccionamos nuevamente esta ciudad. Perdón, aquí debemos generar la función sí primero. Listo. Entonces, en este caso, nuevamente seleccionamos la celda. Vamos a decir que la condición en este caso sería Bogotá. Listo. Cerramos comillas. Vamos a poner un punto y coma, abrimos comillas. En el caso de cumplir esa condición de Bogotá, le vamos a decir que nos ponga derecho. Cerramos comillas y por descarte, como estas funciones tienen un valor sí verdadero, que ya saben que si se cumple la condición, y otro valor, que es el valor sí falso, si no se cumple la condición, entonces vamos a dejar ese valor de Neiva, en este caso, como un valor por descarte. En este caso lo vamos a poner dentro de un valor sí falso.
que está detrás o después de este punto y coma. Ahí le vamos a poner que si no es ninguna de estas condiciones que tenemos acá, miren que está activa el valor sí falso, vamos a poner entre comillas el valor de ingeniería. Listo. Cerramos aquí comillas, paréntesis. Ahí me está mostrando que debo cerrar otro paréntesis y el último paréntesis que teníamos al inicio. Le doy Enter y ahí vemos cómo se ha cumplido la condición de Cali en este caso. En el caso de tenerlo en tabla, en formato de tabla, no tendríamos que desplazar la fórmula hacia abajo. Yo lo estoy haciendo aquí manual, listo. ¿Qué pasa? Aquí habría que revisar porque este que es de Medellín está mal escrito, entonces miren que me está saliendo el valor de ingeniería, entonces simplemente copio aquí el valor para que quede igual al de arriba y ya me corrige la función, ¿no es cierto? Entonces, realmente estos condicionales no son difíciles porque están dados dentro de una, digamos que una estructura de función que si la entendemos y la hacemos paso a paso, no va a haber complicaciones. Lo que sí entiendo es que si ustedes ponen mal un punto y coma, una comilla o un paréntesis, eso se va a ver reflejado en el resultado final, porque él no les va a corregir absolutamente nada. Entonces, digamos que debe haber cierta concentración para hacer esas funciones. Si yo lo pongo aquí, vamos a poner la función sí, ¿cierto? Miren que aquí me muestra un ejemplo de lo que debo poner, pero si yo lo quiero, digamos que simplificar, también lo podría hacer directamente aquí en la barra de función, aquí en este botoncito de FX que dice insertar función, yo le puedo dar clic y ahí me va a aparecer los espacios que debo llenar, ¿cierto? Con la función que estoy, vamos que, utilizando en ese momento. Entonces pondría aquí la prueba lógica, aquí pondría el valor si verdadero y aquí el valor si falso. Y aquí me da una pequeña explicación de qué es lo que va en cada espacio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, como aquí estamos trabajando con funciones un poco más largas, ¿cierto? Que tienen más condiciones, entonces es más sencillo, ¿cierto? Copiarlo aquí directamente en la celda e irlo viendo aquí en la función, en la barra de función. Entonces, en este caso el sueldo es algo muy similar a lo que estamos viendo aquí entre ciudad y facultad, solo que aquí el resultado está dado, el resultado del sueldo está dado por el cargo que tenemos aquí. Entonces, lo mismo, vamos a irnos para la celda que tiene el cargo, ¿cierto? Vamos a poner que si eso es igual, entre comillas, a auxiliar, listo, voy a cerrar aquí comillas, a poner un punto y coma, a decir 1.500.000. Los valores que no sean textuales, que son valores numéricos, no es necesario ponerlos entre comillas. Los pueden escribir como lo estoy escribiendo yo ahí. Aquí, nuevamente, entonces doy otro punto y coma. Ya saben, se crea la nueva función sí, ¿cierto? Que está integrada ahí. Vamos entonces nuevamente a seleccionar la celda que tiene el cargo. Vamos a decir que si es igual. Aquí el que sigue es mantenimiento, comillas, poner un punto y coma, aquí le va a decir 1.200.000. Vamos nuevamente a generar otra función sí, listo. Recuerden que la separación aquí está por puntos y comas. Nuevamente vamos a seleccionar la celda, le voy a decir igual, si es entre comillas docente, ¿cierto? Cierro comillas, igual a 1.800.000. Listo. Aquí me falta un 0. Sí, ahí está bien. Luego ponemos aquí un punto y coma. Generamos la última función sí. Listo. Esa función sí está dada. Ah, bueno, aquí ni siquiera es necesario generar la función sí dos veces, sino que por descarte pondríamos el valor que corresponde al sueldo de un decano, aquí 2.300.000, ¿cierto? Cerramos un paréntesis, cerramos el otro paréntesis y cerramos el último paréntesis, le damos enter y aquí entonces vamos a mirar
cuál de los valores es el que no nos está cogiendo. Entonces, voy a ver si escribí alguno mal. En este caso, por ejemplo, de auxiliar, voy a copiar esta palabra auxiliar aquí y vamos a copiarlo acá. Vamos a ver si eso nos soluciona el problema. Miren que lo que antes me salía en falso, ya me aparece con el valor que era. Entonces, resulta, esto es digamos que una de las coyunturas que aparecen cuando escribimos estas fórmulas, y es que aquí pueden haber escrito caracteres que no estamos identificando. Puede haber un espacio, puede haber espacios al final de este auxiliar que nosotros no estamos viendo ahí, no son visibles. Y a la hora de escribir la fórmula, la función, ¿cierto? Van a interferir en el valor final que me va a mostrar aquí. Entonces, en el caso de que les aparezca ese falso, no los deje o no les dé el valor deseado, recuerden, entonces simplemente vienen a copiar el valor que está en la tabla, ¿no es cierto? Lo copian normal con control C, vienen aquí a su función y reemplazan el dato, seleccionan este, le dan control V y ahí les pega el valor que habían copiado. Y eso les corrige, digamos que esos errores que están ligados con caracteres que no estamos viendo. Entonces, digamos que esa es una de las soluciones que pueden tener cuando les aparezca mal el resultado. Listo, la voy a desplazar hacia abajo. Aquí hay varios falsos. Entonces miren que la palabra docente al parecer también tiene el mismo problema. Entonces digamos que lo voy a cambiar aquí en este caso de acá. Listo, lo voy a cambiar acá. Me sigue saliendo falso. Hay algo que realmente está mal escrito dentro de la función. Vamos a ver si es la celda. Vamos a ver la original. A ver qué tiene. Eh, Al parecer está bien escrita. Profe, adelante del igual. Docente igual. No. A ver, aquí está apareciendo el igual. A ver cómo lo Pero tiene. Vamos el a ver. otro. Es que usted tiene docente igual. Profe, yo creo que es porque no había seleccionado bien la celda de cargo. Entonces, esto, digamos que son errores comunes. Vamos a ver si como lo tenía copiado aquí arriba con el docente al principio, si nos da. En este caso, miren que hay un conflicto con la palabra auxiliar, entonces va a tocar desde esta que tenemos aquí, copiar nuevamente este dato. ¿Listo? Vamos a copiarlo aquí. ¿Listo? Y el de docente, a ver si no lo cogió. No lo ha cogido. Espérame un momentico que no le di enter cuando... Entonces vamos a cambiar este aquí. Listo, entonces es muy común que ocurran este tipo, digamos, de problemas cuando se escriben las fórmulas. Entonces, cuando les salió, digamos que distinto el valor en lo que ustedes me enviaron, ¿cierto? Simplemente no les puse pues mala nota, sino que aquí les estoy mostrando cómo lo pueden corregir, ¿cierto? Entonces, en ese caso, a veces es muy maluco, pero tocaría volver a escribir la fórmula, ¿no es cierto? Esa función. Aquí, en la fórmula que tenía antes, había algo que estaba haciendo que ese, ese valor que tenía ahí se viera, digamos que, reflejado en un valor falso. Nuevamente cogí la otra fórmula y reemplacé varios valores, ¿cierto? Y ahí sí me dio el valor que necesitaba. En este caso, bueno, aquí inclusive me copió otra cosa que no necesitaba. A ver si ahora sí. Entonces, digamos que es algo habitual, ¿cierto? En estas fórmulas de Excel que tengamos que repasar los valores nuevamente para generar como la corrección en, en estas funciones, ¿no es cierto? Y más cuando digamos que esas bases de datos están manejadas por varias personas, entonces los criterios de escritura van ligados a cómo escribe cada persona. Por ejemplo, hay en bases de datos que están trabajando tres personas y los nombres
hay personas que los escriben en minúscula, hay personas que los escriben en mayúscula, hay personas que solo escriben la mayúscula inicial, entonces eso se va volviendo, digamos que un factor en el cual se deben de unificar criterios a la hora de generar este tipo de funciones, ¿no es cierto? El caso es que tampoco es complicado, es simplemente estar como atentos a cada una de las funciones, ¿cierto? Aquí voy a seguir con el del auxilio, ¿listo? Entonces tenemos varias condiciones, obviamente el auxilio 1, el resultado es que a nadie se le va a dar ese auxilio. ¿Por qué? Porque tenemos ya de por sí dos condiciones excluyentes, porque nadie puede ser auxiliar y ser de mantenimiento al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y en el caso de la función y, siempre se deben de cumplir las tres condiciones en el mismo momento para poder, digamos que, tener un valor sí verdadero en la celda del resultado. Entonces, la notación, recuerden, la misma. Listo, sí. Aquí le vamos a poner una Y y vamos a trabajar con las condiciones. Entonces, vamos a seleccionar la celda del cargo, nuevamente, vamos a decir igual, vamos a ver si aquí, si nos coge la palabra como es. Por ahora no me deja copiar y pegar, entonces lo estoy escribiendo normal. Si pasa algún error debido a la escritura, pues simplemente lo copio y lo pego como ahora. Aquí le voy a dar punto y coma, la otra condición, si esto es igual a mantenimiento. Listo. Aquí la otra condición, que si es femenino, que si esta celda es igual a femenino. Listo. Ahí tenemos las tres condiciones. Si esta celda del cargo es igual a auxiliar, si la celda del cargo es igual a mantenimiento y si la celda del género es femenino, entonces vamos a cerrar el paréntesis, vamos a darle un punto y coma y vamos a darle los valores del subsidio, uno de 500.000, creo que está así, y el otro de 0 si no se cumplen las condiciones. Entonces, a ver si aquí se está cumpliendo. Obviamente me va a decir que no, porque como les decía anteriormente, este auxiliar y este mantenimiento se están excluyendo mutuamente. Simplemente venimos y copiamos esto aquí. ¿Listo? Y aquí tendríamos la primera condición, ¿cierto? Para visualizar la diferencia entre la condicional sí con Y y la condicional sí con la O. En este caso, en la O, tenemos unos valores que van a incluir más personas, ¿no es cierto? Porque en este caso, la condición es si es auxiliar o si es docente o si es de mantenimiento o si es de Medellín, pues se le va a dar ese auxilio. Entonces, la anotación es muy similar. En este caso, la celda ligada con el cargo, vamos a darle aquí, entre paréntesis, docente, punto y coma. Nuevamente aquí la misma celda del cargo, si es igual, vamos a ver aquí a mantenimiento, dice acá mantenimiento, ¿cierto? Voy a poner otro punto y coma, la otra condición que está por la ciudad, si esta celda que acabo de seleccionar esta, es igual a Medellín, listo. Voy a cerrar aquí las comillas, cierro el paréntesis, cierro el otro paréntesis. Ah, bueno, ojo que aquí, importante, vamos a ver aquí porque no me está generando. Profe, faltan las Este, comillas ah, de bueno, ya la voy a mantenimiento. seleccionar aquí. Entonces, la celda E6, E16, vamos a cerrar aquí, punto y coma. Esto porque no me está cerrando. Profe, ahora comillas de mantenimiento. Ah, sí. Entonces, bueno, el caso es que realmente simplemente cualquier error, miren que les va a modificar lo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner el punto y coma y ya nos abre el valor sí verdadero y el valor sí falso. Entonces, valor sí verdadero, si se cumple alguna de las tres,
ponemos el 230.000 y si no ponemos el 0, cerramos comillas, ¿cierto? Y desplazamos hacia abajo la fórmula. Ya saben, si está en formato de texto, en formato de tabla, no hay necesidad de hacerlo. Y aquí, entonces, en el total del sueldo, simplemente era poner la autosuma, darle Enter, ¿cierto? Y pues si lo tenían en formato de tabla, pues aquí les generaba los valores, ¿cierto? Aquí tenemos el valor y hacemos la autosuma por acá. ¿Listo? Entonces, básicamente eso era lo que había que hacer en este primer ejercicio. Había algo relacionado con la forma o la función de contar datos. Entonces, lo vamos a hacer aquí rápidamente. Si voy a contar la cantidad de empleados que tenemos, lo podemos hacer aquí con la función contar. Yo la voy a escribir aquí y le voy a decir que me cuente estos números que tenemos acá. ¿Listo? Tenemos los números, le doy Enter y ahí me dice, hay 44 empleados, ¿no es cierto? 44 datos contados. Entonces ponemos aquí el total. Vamos a poner aquí, por ejemplo, mujeres, ¿cierto? En el caso de cuántas mujeres hay. Y aquí, como si hay una condición de búsqueda, simplemente vamos a poner una función de contar, punto sí. En este caso, seleccionamos este rango que tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos este rango, vamos a poner un punto y coma y vamos a establecer un criterio que solo me busque la palabra femenino. ¿Listo? Cerramos aquí las comillas, el paréntesis y le damos un Enter. ¿Listo? Para encontrar la cantidad de hombres, hay dos posibilidades. Uno es restarle al valor total el valor de las mujeres, ahí tenemos el 19, y el otro sería simplemente, aquí vamos a copiar esta misma fórmula. Un momentico, yo lo copio bien. Vamos a copiar esta fórmula. Vamos a ver aquí cuál es el valor que me cogió. Vamos a poner este de acá. ¿Listo? Nuevamente el rango donde está el género. Y en el criterio lo vamos a poner no femenino, sino masculino. ¿Listo? Entonces, sería el mismo valor, ¿cierto? El mismo 19. Igual son valores dinámicos que cuando van cambiando los valores acá, aquí en estas fórmulas que tenemos aquí, va a ir variando el resultado. Para hallar el porcentaje, entonces, muy sencillo, damos un igual, seleccionamos la celda de mujeres y lo dividimos entre el total. Y ahí nos daría este resultado. Y en el caso de los hombres sería básicamente lo mismo, el resultado, el valor de los hombres dividido en el total. Vamos a ponerlo en porcentaje y ahí nos da un 57 y un 43%. ¿Listo? Entonces, hacer ese conteo era, digamos que sencillo, ¿cierto? Ahí tenemos esa primera parte de la actividad. Vamos a hacer la segunda parte. En este caso, tenemos, voy a borrar estos datos que tengo aquí, un subtotal, ¿cierto? Que está relacionado entre una cantidad y un valor unitario. Entonces, ustedes saben que estos dos valores se deben de multiplicar, la cantidad y el valor. Entonces, multiplicamos las celdas, los valores de las celdas. Vamos a multiplicar. Recuerden que el símbolo de multiplicación es el asterisco. Le doy Enter. Y ahí tenemos el valor. Listo, lo puedes desplazar hacia abajo. Y ahora el valor de ese porcentaje está dado por un 13.2%. Yo lo voy a poner con el valor operacional que sería 0,132. Esto que está acá es lo mismo que está acá. Listo. Solo que corrí la coma hacia adelante, dos espacios. Entonces, con esto vamos a multiplicar el valor que tenemos en el subtotal y le doy Enter. Y aquí desplazamos la fórmula y ahí tendríamos los valores de los impuestos. Hacemos una autosuma de estos dos valores. ¿Listo? Ahí tendríamos los valores
de cada uno de los productos vendidos y finalmente una autosuma con estos totales de acá. Ahí tendríamos el valor total, ¿no es cierto? Entonces, este era de funciones básicas. Lo mismo que el que tenemos aquí, este era mucho más sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque solo eran autosumas, están dadas de la siguiente manera. Entonces, por trimestre, hay 4 trimestres, y aquí simplemente vamos a sumar cada una de las columnas. Si sumo una, puede desplazar el valor hacia acá. Ahí tendríamos el valor total por cada uno de los trimestres. Y el último, que sería por cada uno de los productos, ¿cierto? Es hacer una autosuma de manera horizontal. Entonces, por producto me sale así. Vamos a desplazar esto hacia abajo. ¿Listo? Vamos a hacer aquí una autosuma a ver cuánto nos da. Miren que los dos valores son iguales. ¿Listo? Eso era básicamente lo que había que hacer. Entonces recuerden que les voy a dar plazo hasta mañana al mediodía para que entreguen este trabajo. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, ya sé que me van preguntando por el grupo de WhatsApp o directamente para que puedan entregar esta tarea. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a ver la clase de hoy. Entonces, vamos a ver unas funciones, digamos que son básicas también, pero están relacionadas con el área de estadística. Eso nos permite hacer otro tipo de análisis de los datos que tenemos dentro de una tabla, ¿cierto? Entonces, en estadística, creo que ustedes incluso en el colegio vieron estadística, los ponían a hallar el valor de la moda, de la media, mediana, desviación estándar, valor máximo, mínimo, rango, los cuartiles y la varianza. ¿No es cierto? Esos son valores que en un análisis estadístico siempre van a estar. Nos indican un comportamiento en los datos porque nos muestra variaciones entre cada uno de los datos, nos muestra cuáles son los datos que más se repiten, cuál es el promedio de todos esos datos que tenemos ahí, ¿cierto? Para ello es necesario trabajar con datos numéricos, obviamente. Entonces, en este caso tenemos que estas funciones salen de una manera muy fácil porque la notación es igual a lo que estamos buscando. Entonces, en el caso de la moda, entonces simplemente la moda es el valor que más se repite dentro de un rango de datos. Entonces, en este caso estoy trabajando con el sueldo total, que sería igual, vamos a poner moda, y aquí vamos a escoger siempre el valor que esté solo. ¿Listo? Entonces escogemos moda y seleccionamos el rango numérico, ¿cierto? Los números que tenemos acá, le doy Enter y ahí tenemos el resultado. ¿Listo? La media es un promedio de todos los valores que tenemos acá. Entonces simplemente, este sí es un poco distinto, pero simplemente es poner promedio, seleccionar el rango y darle Enter. La mediana, entonces sería simplemente escribir mediana, aquí la tenemos, y seleccionar nuevamente nuestro rango. Entonces son funciones muy fáciles de hacer. Aquí tenemos el de la desviación estándar, entonces este es un poquito diferente, se escribe des, best, ¿cierto? Tenemos varias, vamos a escoger la sencilla y seleccionamos el rango. Damos Enter y ahí tendríamos la desviación estándar, ¿cierto? Vamos a hallar los valores máximos y mínimos, entonces aquí tenemos el valor máximo, es igual max. Seleccionamos nuevamente el rango, le doy Enter y ahí tenemos este valor, ¿listo? De 10 millones, creo que sí hay 10 millones de pesos ahí, si no fue que le puse más ceros. Aquí le vamos a poner el valor mínimo, entonces escribe igual min, seleccionamos y el mismo procedimiento, el mismo rango, ¿ya? Aquí tenemos el rango de estos datos, ese rango simplemente es al valor máximo restarle el valor mínimo, le damos Enter y ahí tendríamos nuestro rango, los cuartiles, que son
digamos que unas unidades que dividen esta muestra de datos en 4 partes iguales, que va desde el valor más pequeño hasta el valor más alto que tenemos aquí dentro de esta tabla. Entonces, se escribe de la siguiente forma, vamos a poner cuartil, aquí lo tenemos, sería el cuartil de esta matriz que tenemos acá, esta es la matriz, o sea, el rango de datos, punto y coma, me va a decir cuáles son los cuartiles con los que va a trabajar. Entonces ya sabemos que el valor mínimo sería el cuartil 0 y el valor máximo sería el cuartil 4. Si va a ser el cuartil 0, escribo un 0 aquí y lo lleno. Listo. En ese caso, vemos que vamos a copiar y pegar esta fórmula aquí en esta parte de acá y vamos a verificar. Entonces el rango para el cuartil 1 debe ser el mismo, aquí se desplaza un poquito y aquí donde está este 0 vamos a poner un 1. Aquí en este nuevamente corregimos el rango, lo voy a subir aquí. Como estoy trabajando con el cuartil 2, reemplazamos el 0 con el 2, le doy Enter. En este caso, que es el cuartil 3, hago lo mismo, desplazo con clic sostenido este cuadrito que tenemos acá, ¿cierto? Para que se adapte al rango con el que estamos trabajando, ponemos el 3, ahí tendríamos el cuartil y vamos por el cuarto cuartil, que sería exactamente lo mismo, ajustar el rango aquí y poner aquí el 4. ¿Listo? La varianza entonces sería igual var, hay varias operaciones similares, vamos a escoger siempre la que está sola, en este caso var sin ningún punto ni nada, y aquí vamos a seleccionar nuevamente el rango. Ahí tendríamos un análisis estadístico sencillo, ¿no es cierto? Eso generalmente se los ponen a hacer al principio cuando están viendo estadística, ¿cierto? Entonces tienen una tabla con unos datos numéricos y ustedes intentan determinar a través de operaciones matemáticas cuáles son los valores, ¿cierto?, que tenemos acá. ¿Qué pasa? Excel, esta es la manera que les estoy mostrando es la manera complicada de hacer un análisis estadístico, ¿cierto? Que consta de qué? De copiar las funciones de cada una de estos criterios que tenemos acá. Pero Excel tiene una manera casi automática de generar estos valores, que se llama análisis de datos. Está aquí en la pestaña de... Profe Natalia, a mí se nos congeló esa pantalla y no estamos entendiendo nada. Se quedó ahí congelada, no sabemos qué está haciendo. Sí, yo Entonces, tampoco veo qué es lo que está escribiendo. va a tocar, porque es que como ha habido problemas de internet, igual yo lo estoy grabando, yo estoy grabando la clase. ¿Listo? Entonces, esperen un momentico a ver si se descongela, porque es un problema de red. Y si no, entonces ya mirarían el video ya grabado, listo. Porque ya sí son problemas pues, relacionados con el tema del internet, que ha estado como un poquito lento en toda la ciudad, listo. Entonces voy a continuar, igual yo estoy grabando la clase, listo. Y les mando el link apenas lo tenga para que puedan visualizar la clase, listo. Entonces, el tema de análisis de datos está aquí inscrito entre la barra de herramientas. Lo que pasa es que no está habilitado en los computadores. Entonces, para poderlo habilitar, voy a hacer el paso, ¿cierto? Normal, que sería buscarlo aquí en archivo, me voy para opciones, espero a que cargue esta ventana y está dentro de la pestaña de complementos. ¿Listo? Entonces, él se demora un poquito en cargar. Ahí tenemos complementos. Va a aparecer estas etiquetas. Ustedes seleccionan herramientas para análisis. Ojo, porque hay otra que es herramientas para análisis VBA, o sea, de Visual Basic. Este no lo vamos a utilizar, es la que está solita. Le va a dar ir. Y aquí me aparece esta pequeña pestaña, o esta ventana, ¿cierto? Es una ventana emergente. Tiene estos cuadritos. Aquí aparece sugerida de herramientas para análisis, la seleccionamos aquí con este chulito, le damos a aceptar, nos vamos para aquí para la opción de datos y le damos análisis de datos. Listo.
Entonces, análisis de datos tiene muchas funciones que les pueden servir. En este caso, entonces, tiene histogramas, medida móvil, regresiones, tiene una muestra de datos, ¿listo? Tiene muchas opciones, inclusive aplicados para matemáticas financieras. En este caso, estamos haciendo una descripción estadística, entonces simplemente voy a seleccionar aquí estadística descriptiva, ¿listo? Y le va a dar a aceptar. Entonces, primero, aquí me va a aparecer esta pequeña ventana que solicita los datos con los que voy a trabajar. Entonces tengo un rango de entrada. Ojo que el rango de entrada siempre son los datos que voy a analizar. En este caso, los del sueldo total, esta columna de acá. No estoy incluyendo la etiqueta, ¿listo? La que dice sueldo total, solo valores numéricos. Regreso y voy a darle aquí en rótulo en la primera fila, ¿listo? Entonces, voy a regresar aquí y ahora sí me va a permitir escoger aquí este sueldo total con el objetivo de que esa tabla de análisis de datos me aparezca con el encabezado de sueldo total. Entonces, para habilitar el encabezado le damos rótulo de primera fila y ahí sí vamos a tener todos los datos seleccionados. Luego tenemos la opción de salida, listo. La opción de salida es donde vamos a poner esos datos dentro de la hoja de cálculo. Entonces, vamos a darle clic en rango de salida, vamos a entrar aquí con este botón y vamos a seleccionar una parte de una columna, ¿no es cierto? Otra parte de otra columna y vamos a seleccionar varias celdas. Entonces tenemos dos columnas y varias filas seleccionadas, ¿cierto? Regreso, le voy a decir aquí que me haga un resumen de estadística. Estos valores que tenemos aquí están bien, ¿no es cierto? Tiene una confianza o un margen de error del 95%. Lo vamos a dejar así y le vamos a dar a aceptar. Entonces esperamos a que cargue y tenemos los valores, ¿listo? Que aquí previamente habíamos hallado, ¿listo? Ya los tenemos aquí inscritos en esta función de análisis de datos. Entonces, se demoran mucho menos generando estos valores que generando estos valores manuales. ¿Listo? Claro que para efectos de entender cada una de estas funciones, pues obviamente es bueno que lo hagan primero manual, pero pues la sugerencia es que en la presentación de un informe o algo que tengan que ser estadístico, van a utilizar estas herramientas que el programa tiene inscritas, ¿no es cierto? Que pertenecen al paquete del programa. Entonces, por este lado ya saben para qué sirve esa herramienta de análisis de datos. Más adelante vamos a hacer un ejercicio con la muestra de una población finita, que es muy importante para estos temas de estadística, y la vamos a generar de dos maneras. Por ahora, solo nos vamos a quedar con estos valores. ¿Listo? Ahora los voy a borrar porque vamos a hacer la siguiente función, que es importante. Ya vimos algo de eso en la clase anterior. ¿Listo? Y está relacionado con las maneras de buscar y filtrar información dentro de Excel. Entonces me voy a quedar solo con la tabla. ¿Listo? Y vamos a hacer las funciones de filtro como nos presenta el programa. Entonces, primero, vamos a hacer que con control T vamos a generar una tabla, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos genera la tabla, tenemos estas pestañas de filtro. Listo, voy a seleccionar aquí, por ejemplo, una sola persona. Y ahí tenemos la opción de filtrar por persona, por teléfono o por cada una de las etiquetas que tengamos en los encabezados. ¿Listo? Esa no es la única manera de poner filtros. Yo puedo seleccionar los encabezados sin esto ser una tabla, venirme para acá para esta función que tiene aquí de ordenar y filtrar, que está en el menú de inicio, y le voy a decir que me filtre esa información. Miren que aparece nuevamente los filtros, ¿cierto? Entonces tiene la misma función que la anterior. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de filtrar esta parte de acá. Yo puedo quitar estos filtros, simplemente me vengo para acá, para este botón, y aquí donde está seleccionado filtro, lo quito. ¿Listo?
Ahí tendría la manera de filtrar de una manera sencilla, ¿no es cierto? Existe una manera adicional que por el momento no es muy práctica, pero que cuando hagamos los filtros con macros va a ser una manera de filtrar información de manera automática. Entonces, se llaman filtros avanzados. Lo que debemos de tener en cuenta para tener un filtro avanzado es tener una lista que tenemos acá, ¿cierto? Esta lista tiene toda la información y aquí vamos a establecer varios criterios. Primero, voy a copiar esta fila de encabezados y la primera fila de datos para generar dos copias con el objetivo de tener, primero, este va a ser un criterio de búsqueda, ¿listo? Y segundo, un rango de salida de la información donde me va a poner lo que él va a filtrar. Entonces, en el que voy a emplear para rango de salida, que es esta segunda copia, simplemente borro la información de aquí, los datos, ya, ahí tendríamos, digamos que los 3 segmentos de datos que necesitamos para hacer un filtro avanzado. Entonces, en este caso, simplemente nos vamos para datos. Aquí tenemos nuevamente las opciones de filtro, pero yo voy a escoger el que dice avanzadas, ¿cierto? Ese es el filtro avanzado. Entonces, lo seleccionamos y siempre que hagamos estos 3 conjuntos de datos, debemos darle copiar a otro lugar. Si no lo hacemos, filtra la misma tabla y se pierde la información. Es copiar a otro lugar y vamos a tener los 3 criterios. Entonces, rango de lista es la lista completa que tiene la información, listo, incluyendo encabezados. Entonces aquí estoy seleccionando todo este rango de acá y nos vamos a ir para rango de criterios. O sea, que vamos a seleccionar los encabezados nuevamente y vamos a tener aquí la fila con los datos que me va a buscar. En este caso, los datos relacionados con esta persona que se llama Raúl Espinosa, ¿cierto? Regreso aquí con el botón y le voy a dar copiar a. ¿Dónde me va a poner la información? En este tercer campo que había habilitado, va a seleccionar un campo amplio, ¿cierto? Un rango más grande y le voy a dar a aceptar. Ven que entonces me trae la información completa de esa persona. ¿Qué pasa? Que cada que yo quiera generar un filtro avanzado, tengo que hacer el mismo procedimiento. Cuando hagamos los macros, simplemente se habilita esto con un botón. Por ahora, toca hacerlo manual. Entonces, vengo aquí, puedo poner cualquier criterio, por ejemplo, en este caso, poner aquí masculino y pegarlo acá. Me voy nuevamente para avanzadas, copiar a otro lugar y verifico que los rangos sí estén bien establecidos. En este caso, el criterio de la lista está bien. El criterio de búsqueda, el rango de criterio, lo debo volver a seleccionar. Y tenemos copiar a, vamos a seleccionarlo nuevamente, listo. Voy a cerrar aquí, le voy a dar a aceptar y ahí nos trae la información relacionada con el género, ¿cierto? Por ahora, miren que es más rápido hacerlo con las otras flechitas, ¿cierto? Pero aquí entonces vamos a agregarle un nuevo elemento que se llama lista desplegable. Aquí tenemos varios campos dentro de este criterio que son valores repetitivos, por ejemplo, en este caso del género, en este caso del cargo, o en este caso, por ejemplo, de los sueldos, podemos hacer un listado pequeño. Los listados salen de la siguiente manera. Yo voy a traerme estos dos datos de por acá y los voy a pegar aquí, ¿no es cierto? Tengo en esta tabla dos géneros, masculino y femenino. Entonces, aquí donde debe ir el valor, en este caso en esta casilla de género, simplemente me voy a ir para este icono que dice validación de datos, se llama validación de datos. Me está pareciendo más pequeño porque habilité esta pestaña de acá. A veces sale más grandecito. Entonces le voy a dar validación de datos y aquí voy a escoger cualquier valor, ¿cierto? Pero entonces no voy a escoger cualquier valor, voy a decir, hágame una lista y el origen de esa lista es los dos valores que saqué por acá aparte y le voy a dar a aceptar, ¿cierto? Ahí me genera, cuando selecciono la celda, me genera la lista, yo ya puedo seleccionar el valor que desee, ¿cierto? Por ejemplo,
tener femenino o masculino. Lo mismo puedo hacer con el cargo. Entonces, aquí voy a seleccionar con control y clic, control sostenido y clic, los valores de los cargos, ¿no es cierto? Y no voy a repetir ninguno. Entonces lo voy a traer por acá y lo vamos a pegar aquí abajito. ¿Listo? Ahí tendríamos los valores copiados y pegados. Y aquí donde va el cargo, entonces simplemente vuelvo a validación de datos, le digo que me haga una lista, el origen de esa lista va a ser estos datos que tenemos aquí. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar y ahí tendríamos nuestra lista desplegable, ¿cierto? Una manera de agilizar el trabajo. Entonces, digamos que voy a poner aquí vigilancia y que me busque femenino. ¿Cuánto personal femenino hay en vigilancia en la empresa? Entonces, nuevamente, vuelvo a avanzadas, copiar a otro lugar, selecciono el rango de lista, ya está bien seleccionado. Vamos a ver si el criterio está bien, lo voy a seleccionar nuevamente y vamos aquí a seleccionar este rango de acá. Listo. Voy a seleccionar nuevamente este que me quede bien seleccionado y le vamos a dar a aceptar. Entonces me trae la información cruzada que está representada entre vigilancia y femenino. Entonces digamos que lo que permite es combinar varios criterios, ¿no es cierto?, al mismo tiempo para hacer una búsqueda dentro de una base de datos. El objetivo de estos filtros es poder hacer una búsqueda de información más eficiente en una base de datos que sea demasiado extensa, ¿cierto? Entonces digamos que ustedes tienen, no sé, un evento cultural y crearon a través de Excel un formulario, ¿cierto?, de inscripción. Entonces el formulario tiene el documento de identidad, el nombre y varias cosas que tenemos acá. Digamos que tenemos 1000 personas registradas y a la hora de crear, digamos que una admisión dentro del evento, de verificar si está inscrito o no, podemos generar este tipo de elementos. Por ahora es un poco tedioso. Cuando hagamos el macro, entonces, lo vamos a hacer de una manera más automática. Entonces, básicamente, esos eran los temas que teníamos para hoy. El de análisis de datos con funciones estadísticas y las funciones de filtrar, que hay filtros simples, son los que nos ofrecen las tablas o el formato de tabla, y el de filtro avanzado, que permite, digamos que correlacionar varios elementos y visualizar los resultados en una tabla adicional que el programa genera. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta ahí? Bueno, entonces, de todas maneras, yo sé que a veces se cae mucho la comunicación porque el internet de la ciudad está un poco lento. Entonces no se preocupen, yo sigo dando la clase, pero igual la grabo y la monto para que ustedes puedan después poder, digamos que, recuperar ese tiempo que estuvieron desconectados. Listo. Entonces, muchachos, eso era todo por hoy. Les voy a enviar al correo ahorita la actividad que tienen para esta semana. ¿Listo? Entonces, tiene que ver con esto que vimos, específicamente con esta búsqueda con filtros y con la parte de análisis de datos con resumen estadístico. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Esta actividad es más sencilla que la que hicieron en la clase anterior, pero de todas maneras es muy importante hacer ese acercamiento para cuando hagamos los macros sepamos cómo se hacen los procesos, ¿no es cierto? Y que a través de esos procesos podamos generar, digamos que dinámicas más interesantes dentro del programa. Entonces, muchachos, cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días. Ya saben que me van preguntando por el grupo de WhatsApp, tienen alguna duda y muchos éxitos, cuídense mucho.